Hola chiquillos, ¿cómo están de nuevo? Tanto tiempo, volvemos a ver, o me vuelven a ver a mí en realidad. Eh, eh, Como les decía en la clase anterior, estábamos revisando e iniciando esta unidad 5 sobre la Revolución Francesa. Eh, y, y obviamente está relacionada estrechamente la Revolución Francesa con las características del antiguo régimen que revisamos nosotros en la unidad anterior, ¿ya? En la unidad 4. Eh, y por lo tanto, pero específicamente para el caso de Francia, donde un Estado francés a pesar de ser un país, una nación, un reino en realidad, bastante rico en recursos, está en una situación económica bastante compleja, perdón, bastante compleja, donde obviamente eh, no es tan extraño que ocurra esta situación compleja en Francia si pensamos en que eh, gran parte de la población, un 90% aproximadamente de la población, es la que mantiene a la economía del país eh, por sobre una cantidad menor, un 10% aproximadamente de la población, que es el que genera mayores gastos y que, sin embargo, no aporta al Estado francés. ¿Ya? Eso, si lo ponemos además en la perspectiva de una crisis política debido a las demandas por parte de la burguesía por tener mayor participación política de manera muy similar a lo que hicieron los ingleses, donde incluyeron a la burguesía en el Parlamento. eh, Vamos a tener obviamente una situación bien especial y que obviamente va a llevar, eh, bueno, a veces no es tan obvio, pero que nos va a llevar al desarrollo de un proceso revolucionario como la Revolución Francesa, que duró aproximadamente 10 años. ¿Ya? El problema de ser, y este problema lo va a encontrar Francia, el problema de ser el primer país o uno de los primeros países que va a iniciar estos procesos de convertirse en una república y que va a generar cambios en la monarquía, el hecho de que no hay comparación. ¿Ya? Por ejemplo, Chile, cuando se inicia el proceso de la revolución de independencia en Chile, nosotros vamos a tener la comparación con Francia y también vamos a saber qué cosas resultaron y qué cosas no. En este caso, cuando se hace la Revolución Francesa, no hay mucha comparación, no hay un punto, un elemento de decir, mira, ¿sabes qué? No podemos hacer esto porque a otro país le pasó que hizo esto y le resultó o no le resultó, sino que no tenemos punto de comparación para Francia con la revolución. Y eso también va a ser uno de los principales problemas y van a ir, y esto es bastante como decirlo, como una forma de experimentación, es decir, tratamos de hacer las cosas, no nos resultan, tratamos de hacer otras. ¿Ya? Y esto basado bastante en la experimentación y en el error. ¿Ya? Es decir, utilizar el error también como aprendizaje, en donde las cosas que no iban resultando en el camino, finalmente sí terminaron resultando para bien o para mal. Eh, Tanto así que vamos a terminar todo este proceso teniendo la coronación de Napoleón como emperador de Francia. O sea, pasamos de tener una monarquía absoluta a tener un imperio encabezado por Napoleón. Esa va a ser alguna o una de las contradicciones que se van a generar con este proceso de la Revolución Francesa. ¿Ya? Pero continuamos viendo las características de este proceso a partir de donde habíamos quedado. Y
partiendo por la influencia ideológica, ¿ya? Eh, uno de los elementos, uno dice, mira, podemos podemos tener todo, todo lo mal que está pasando en Francia, la crisis económica, crisis social, crisis política, pero sin ideas de fondo o ideas para reemplazar lo que había antes, no se puede hacer mucho. Entonces, esta influencia ideológica sí va a ser importante, porque va a darle un piso y va a generar ideas, valga la redundancia por eso, ideológico, va a generar ideas para generar los cambios y para que hayan cambios reales en la estructura social, política, económica de Francia, del antiguo régimen, por nuevas estructuras sociales, políticas y económicas. De esa forma, entonces, nos vamos a encontrar en una situación bien interesante, porque van a haber, como les digo, va a haber de parte de los, va a haber de parte de estos personajes teóricos ilustrados que van a hacer propuestas, no va a ser como, no quiero nada, no, sino que va a ser como, sí, no quiero nada, pero esto puede ser así, ¿ya? Van a entregar alternativas, ¿ya? Y eso tiene mucho que ver con la ilustración y el enciclopedismo. Claro, a lo mejor el enciclopedismo tiene mucho más que ver con aspectos culturales, de conocimiento, conocimiento duro, de definiciones y otros, pero también tiene mucho que ver con establecer nuevas realidades y nuevas formas de ver la realidad. Y la ilustración ya lo había planteado con anterioridad, en que, por ejemplo, Voltaire había planteado la idea de la división de los poderes. ¿Y para qué? Para que el absolutismo encabezado por el rey no abusara del poder que tenía por sobre la sociedad francesa. Eh, por lo tanto, Voltaire también se va a convertir en un promotor fuerte de la tolerancia política y la tolerancia de pensamiento al interior de Francia. Va a ser, eso sí, si bien va a ser bastante, va a tener esta propuesta de tolerancia, de todos modos va a hacer fuertes críticas hacia el funcionamiento de las instituciones y va a buscar la racionalización de la verdad, ¿ya? ¿Qué quiere decir esto? Que va a buscar que Francia tenga finalmente un sistema político y de un orden social que tenga relación finalmente con los tiempos y con las necesidades del pueblo francés. En el caso de Montesquieu, propone la división de los poderes del Estado, es decir, que el Estado no esté todo concentrado en una sola persona para evitar de esa forma el abuso de poder por parte del rey o por parte de la monarquía, encabezada por el rey, pero también compuesta por la nobleza, ¿ya? Y por la corte y el consejo de ministros, ¿ya? En el caso de Rousseau va a cuestionar el derecho divino y va a proponer, en reemplazo del derecho divino, va a proponer la idea de la soberanía popular. ¿Qué es la idea de la soberanía popular? La idea de la soberanía popular consiste básicamente en que el poder, voy a dibujarlo por acá, el poder proviene, él lo mantiene tal cual lo habían hecho otros pensadores, él sostiene que el poder proviene de Dios, pero este poder de Dios lo deposita no en el rey directamente, sino que lo deposita en el pueblo. Por eso es que aparece esta idea de soberanía popular, ¿ya? El poder lo tiene el pueblo, y el pueblo, ya, me fui muy grande con la, con la flecha. Dios deposita el poder, Dios deposita el poder en el pueblo, y es el pueblo quien decide qué forma de gobierno tener, ¿no?
que puede ser, y dice Rousseau, dice, uy, pero no hay problema, nosotros podemos tener un rey o una república o ambas. Como por ejemplo el caso de Inglaterra, donde en Inglaterra tienen ambas. Tienen una reina hoy día, tienen una reina, la reina Isabel II, pero también tienen división de poderes donde hay un parlamento que hace leyes, que toma decisiones políticas y de esa forma entonces funciona esta estructura de funciona esta estructura de la soberanía popular. ¿Ya? De acuerdo a la soberanía del derecho divino, Dios le entregaba el poder directamente al rey. Ahora no, el poder no lo tiene el rey, el poder lo tiene el pueblo. Y el pueblo es el que decide qué forma de gobierno tener. Esa es la propuesta que hace la Ilustración partiendo por Rousseau. En caso de la enciclopedia, la enciclopedia es una suma, es una agrupación de conocimiento y de esa forma, y no solamente conocimiento, como les decía, de conceptos y otros, como el concepto del diccionario, la enciclopedia, sino que también de estos mismos conocimientos de la ilustración, masificarlos a la mayor parte de la población posible. ¿Ya? Por eso es que toman importancia Diderot y D'Alembert, que van a ser D'Alembert, perdón, que van a ser los principales difusores, que van a masificar las ideas del pensamiento ilustrado. Partamos entonces a revisar el desarrollo del conflicto. ¿Qué pasó acá? La crisis financiera. La crisis financiera. Eh, el ministro de Economía del rey Luis XVI, Turgot, se le ocurre hacer una propuesta al rey. Le dice, ¿sabe qué, rey? El problema acá es que primero tenemos muchos gastos. Hay que reducir los gastos. Eh, Estamos gastando mucho. La corte, María Antonieta, las fiestas, todo eso es mucho. Por lo tanto, hay que reducirlo. Pero obviamente, a no muchas personas les gustó la idea de reducir estos gastos públicos, especialmente de los gastos de la corte. ¿Ya? Pero también dice Turgot, sí, lo que hay que hacer también es que vamos a tener que hacer que más gente pague impuestos. Por lo tanto, los nobles y los miembros de la iglesia, el clero, también van a tener que pagar impuestos. ¡Ay, ahí quedó una embarrada! No, porque no, ¿cómo es posible que nosotros vamos a pagar impuestos si nosotros nunca hemos pagado impuestos? Nosotros somos privilegiados, no podemos estar en el mismo nivel que los campesinos y los miembros de la burguesía, y generó toda una disputa contra este pobre ministro que tenía idea, mira, yo soy ministro de Economía acá y les digo que esto es lo que hay que hacer para solucionar esta crisis económica. Además, propuso establecer la libertad de trabajo, industria y comercio, es decir, permitirles, sobre todo a la burguesía, que se dedique a la actividad económica que ellos quieran y que esto no esté restringido por parte del Estado francés. Peor, no, pero ¿cómo es posible? No puede ser, que problema. Los privilegiados, especialmente la nobleza y el clero, rechazaron esta propuesta de Turgot y nombraron un nuevo ministro de Economía, dos nuevos ministros de Economía, Calón y Necker,
que propusieron exactamente lo mismo, si todo iba para allá. Es como, ¿cómo no? No puedes tener un 10% de la población que no pague impuestos y que sea el que más gasta. Y más encima, muchos de ese 10% de la población son los más ricos. No puede ser. Entonces, el rey Luis XVI, para poder solucionar este conflicto, dice, oye, ya, paremos, cortemos aquí el conflicto y la verdad es que vamos a que el pueblo francés decida, dice el rey. Que el pueblo francés decida. Y, ¿cómo, cómo va a funcionar esto? Y dice, sí, voy a convocar a los estados nacionales. ¿Qué son los estados nacionales? Los estados nacionales, perdón, los estados generales. Voy a convocar a los estados generales. ¿Qué son los estados generales? Los estados generales son una asamblea con representantes de los tres estados, de la nobleza, del clero y del estado llano, o el tercer estado. ¿Ya? Esa asamblea que no se había hecho hace mucho tiempo en Francia y se había dejado de hacer porque no tenía sentido, era una cuestión solamente una asamblea consultiva, es decir, no tomaba decisiones, sino que le entregaba ideas nada más al rey. Se había dejado de hacer y ahora la idea era reponer los estados generales para tomar una decisión sobre todo sobre las medidas que se estaban proponiendo en materia económica y poder, por lo tanto, poder decidir sobre esta crisis económica. Los estados generales se comenzaron a desarrollar a partir del mes de mayo de 1789. ¿Qué pasó? Vamos a verlo a continuación. ¿Qué pasó con los estados generales? Los estados generales, como digo, es una reunión que, los burgueses, sobre todo, lo tomaron súper bien. Fue como, hoy sí, por fin nos van a escuchar, esto es lo más parecido que vamos a encontrar a una monarquía parlamentaria, por fin el rey nos está escuchando, eh, eh, y vamos a aprovechar de hacer todos los cambios que se nos están ocurriendo, vamos a dividir los poderes del Estado, sí, vamos a hacerlo, porque la ilustración, y empiezan y están súper motivados. El tercer Estado tiene muchas aspiraciones en torno y muchas expectativas positivas en torno a la idea de formar estos estados generales. Pero hay un problema. Y el problema de estos estados generales es este que está acá, el sistema de voto. Entonces, lo primero que proponen los burgueses al interior de los estados generales, donde habían representantes, y esto voy a sacar esta pantalla, para explicarlo de buena forma. Como les decía, los estados generales están compuestos por miembros de los tres estados o los tres grupos, principales grupos sociales de Francia. La nobleza, esto lo voy a poner con esto, una N, la nobleza, el clero y el tercer estado, o también conocido como el estado llano, donde principalmente forma parte la burguesía. ¿Ya? El problema es que el sistema de votación era un voto por estamento. Es decir, si queremos sacar que todos paguen impuestos, no, no, sí. ¿Quién ganó? La mayoría. Y siempre estos dos, como eran los privilegiados, siempre se ponían de acuerdo. Por lo tanto, lo que se le ocurre a a los burgueses es cambiar ese sistema de votación y cosa de que sea por cantidad de miembros, donde obviamente
el tercer estado o el estado llano era mucho más numeroso que el clero y que la nobleza. Entonces, la nobleza y el clero dicen, bueno, está bien, estamos de acuerdo, ca- hagamos el cambio del sistema de votación, pero para hacerlo, votemos. ¿Quiénes están de acuerdo con el cambio del sistema de votación? Sí. Mm, no, no. Por lo tanto, lo que buscaron en un principio los burgueses de cambiar el sistema de votación en los estados generales, no lo consiguieron. Por lo tanto, ¿qué ocurrió? Que la burguesía y el Estado llano en general se salieron de los estados generales, rechazaron la formación de los estados generales porque no los pescaron con su cambio del sistema de votación. Por lo tanto, eh, se separó el tercer estado de los estados generales de esta asamblea y se fueron a un edificio en el centro de Francia, en el centro de París, donde se hizo el llamado juramento del juego de pelotas. ¿En qué consistió el juramento del juego de pelotas? Se llama juego de pelotas porque en ese lugar, en ese espacio, se hacía un juego que se llamaba el juego de la pelota, que era bastante parecido a la pelota vasca, donde con las manos, con guante o con la mano desnuda, era especie de tenis contra la pared, pero como bastante parecido al paddle. Entonces golpeaban, tiraban la pelota contra la pared y la hacían rebotar, y era como un deporte importante el juego de pelota. Entonces, en ese edificio fue donde se concentró y se reunió gran parte del tercer estado. Ojo, también en ese juramento del juego de pelota también participaron miembros de la nobleza y también participaron miembros del clero. Algunos dicen que estaban como una especie de espías para después informar qué era lo que pasaba, otros que de verdad eran personas que de verdad querían cambios. Obviamente no estamos pensando en gente miembro de la nobleza muy cercano al rey, estamos pensando en miembros de la baja nobleza, gente que no tenía muchos recursos, entonces no tenía mucho que perder. ¿No? Voy a ver. Y miembros del clero también, no eran miembros del alto clero, sino que eran miembros principalmente del bajo clero. Y ahí en ese edificio dicen, ¿sabéis qué? Ya, de aquí nosotros no nos vamos a mover, no nos vamos a mover, vamos a quedarnos aquí de punto fijo, a acampar, a dormir si es necesario, porque desde aquí no nos vamos a mover hasta darle una nueva constitución a Francia. Es decir, que el rey no haga lo que quiera, sino que el rey va a tener que hacer lo que dice la constitución. Aquí está el principio el principio de soberanía popular. Es decir, nosotros, el pueblo de Francia, vamos a crear una constitución y el rey va a tener que obedecer esa constitución. Y si no quiere obedecer la constitución, bueno, que se vaya. Pero aquí en Francia va a haber una constitución y el rey no va a poder hacer más lo que quiere. Esto ya es un avance hacia el fin, obviamente, del absolutismo. ¿Ya? Y obviamente es un avance hacia el establecimiento de una república en Francia. Vamos a ver cómo le fue. ¿Ya? Aquí pueden ver una imagen que ilustra el juramento del juego de pelota, donde la gente se reúne en ese recinto y establece y se hace de verdad un juramento. Decimos, nosotros juramos no movernos de acá hasta que en Francia, hasta que hagamos una constitución para Francia. ¿Ya? Y obviamente al rey no le funcionó la asamblea que había formado de los estados generales. De esta forma se inicia lo que nosotros vamos a conocer como la Revolución Francesa, partiendo por una Asamblea Nacional Constituyente, es decir, ¿por qué recibe este nombre de Asamblea Nacional Constituyente? Porque va a ser una reunión, una asamblea de carácter nacional, es decir, que va a integrar a todos los miembros de la nación francesa,
del pueblo llano, de la burguesía, artesanos, campesinos, nobles, miembros del clero, hasta el rey puede formar parte, dicen los revolucionarios, dicen, hasta el rey puede formar parte si quiere. ¿Ya? Y esta Asamblea Nacional Constituyente va a durar entre 1789 y 1791. Luego, y constituyente, ¿por qué? Porque su objetivo es crear una constitución, por eso se llama Asamblea Constituyente, ¿ya? Hasta 1791. Luego, que ya está lista la constitución, vamos a hacer una asamblea legislativa, es decir, en base a esta constitución que nosotros hicimos, vamos a crear las leyes para que esa constitución funcione. Luego, y eso va a durar entre 1791 y 1792. Y luego va a haber un gobierno llamado Gobierno de Convención Nacional, donde se va a poner en práctica estas leyes creadas recién en la Asamblea Legislativa entre 1792 y 1794, y luego se va a establecer un directorio, ahí vamos a ver cuáles fueron las características de la formación de este directorio, entre 1795 y 1799. ¿Ya? Partamos revisando algunas de las principales características de la Asamblea Nacional Constituyente. ¿Ya? Como el rey estaba preocupado, dice, oye, tipo, van a hacer una asamblea para hacer una constitución, me van a sacar del poder, no, necesito que alguien me esté informando de lo que está pasando ahí. Entonces le ordena a algunos miembros de la nobleza y del clero que participen de esta Asamblea Nacional Constituyente, ¿ya? Y que como es de carácter nacional, es decir, es integradora de todas las visiones posibles de Francia, eh, les, eh, les va a, les va a exigir que participen en esta asamblea para poder informarle también de lo que está pasando. Va a ser entonces un periodo de bastante agitación social. El pueblo francés siente que algo está pasando, se siente en el ambiente de que algo está pasando y de que algo está, al parecer, está cambiando. Pero yo siempre he considerado lo siguiente, más allá de los cambios políticos, de los cambios sociales que puedan ocurrir en Francia, mucho de esto tiene que ver con el hambre. El pueblo francés en 1789 tenía hambre, ¿ya? La gente no tenía que comer. ¿Por qué? Porque tenía que seguir pagando impuestos, tenía que seguir pagando parte de sus cosechas a los nobles o al clero, al Estado francés. Por lo tanto, quedaba sin dinero, quedaba sin los medios para poder sobrevivir. ¿Ya? Y en gran parte eso tiene que ver con la agitación social que ocurrió en esta época. De esta forma, ante el miedo de que el rey reaccionara de manera violenta contra la Asamblea Nacional Constituyente como una búsqueda de poder defenderse de algún posible ataque del rey hacia la Asamblea Nacional Constituyente, se produce el llamado o la llamada toma de la Bastilla el 14 de julio de 1789, que se considera el inicio, entre comillas, legal de la Revolución Francesa. Y de hecho el 14 de julio es el Día Nacional de Francia, es como nuestro 18 de septiembre. Con la toma de la Bastilla no se logró la independencia de Francia del rey, ¿ya? Por eso es muy parecido a nuestro 18 de septiembre, pero sí es un levantamiento contra lo que simbolizaba el poder del rey, y eso estaba representado por la Bastilla. Hay distintas visiones. Algunos plantean de que la toma de la Bastilla fue para buscar armas para poder defenderse contra los ejércitos del rey, en caso de que el rey reaccionara de manera violenta contra la revolución, y que buscaban esas armas en esta fortaleza que era la Bastilla. Algunos plantean eso. Otros
plantean que la Bastilla era un símbolo del absolutismo monárquico, que la Bastilla era una cárcel donde se apresaban a los presos políticos, a las personas que pensaban contrario a lo que el rey pensaba, y que por lo tanto, al atacar la Bastilla, estoy atacando al símbolo de la opresión del rey. Por lo tanto, hay varias visiones distintas. Eh, pero lo que sí ocurrió, como les digo, fue la toma de la Bastilla del 14 de julio de 1789. De hecho, acá, esta imagen que está acá, perdón que retroceda tanto, pero para mostrarle la imagen, eh, hoy retrocedí bastante. Esta. Esta imagen que está acá es de la toma de la Bastilla, ¿ya? Donde también detrás de la toma de la Bastilla también está la idea de la nación, también está la idea del pueblo. Por eso es que aparecen también estas banderas de blanco, azul y rojo como símbolo también. Y el edificio que se ve al fondo es la Bastilla y esta fortaleza, una especie de castillo en el centro de París. ¿Ya? Por eso es que esta toma de la Bastilla va a ser tan significativa en el proceso de la Revolución Francesa. ¿Ya? Van a haber una serie de revueltas populares encabezadas por los sans-culottes, eh, donde los sans-culottes eran unas agrupaciones de artesanos, eh, se le dice los sans-culottes, culotte es eh, como una especie de camisa, una camiseta. Entonces, los sans, sin en francés. Entonces, sans culottes son como los descamisados, los que andan trabajando, los que trabajan así a tal punto que se tienen que sacar la camisa para seguir trabajando, por el sudor, por la suciedad y todo. Entonces, como bien, son como los obreros artesanales bien pesados en cuanto al trabajo que desarrollan. Y aparece este otro concepto, que es un concepto súper interesante, que va a rondar la idea de la Revolución Francesa, que es el Grand Peur. El Grand Peur, eh, eh, peur quiere decir miedo en francés. Entonces, el Grand Peur es el gran miedo. ¿Cuál es el gran miedo? El gran miedo es frente al Estado, frente al rey, frente al ejército del rey. Pero también este gran miedo tiene mucho que ver con el hambre. ¿Ya? Entonces, los principales lugares que fueron saqueados durante este inicio de la Revolución Francesa, incluso ni siquiera fueron tanto los castillos y las residencias de los nobles, fueron las panaderías. ¿Ya? Y estas panaderías, y no fue por hacer daño, sino que fue por sacar pan para comer o para robar harina para comer. O sea, eh, el gran miedo es ante toda la agitación y todo lo que está pasando, que el pueblo, la gente común y corriente, se termine muriendo de hambre. Ese es el gran miedo. ¿Ya? Y que obviamente también, después de la toma de la Bastilla, también van a poner como responsables de toda esta crisis a los nobles y por lo tanto van a apuntar hacia el saqueo de sus castillos y sus residencias. Aquí una imagen, esta imagen es clásica de la toma de la Bastilla del día 14 de julio de 1789, donde el pueblo francés va a atacar este castillo, como les decía, estas dos visiones, desde fortaleza militar, donde podían encontrar armas quizá para enfrentarse al ejército del rey, si es que el rey los atacaba, pero también está la otra que es como con más simbolismo y que representa la idea de que vamos a atacar la Bastilla porque es un símbolo de la opresión del rey, donde el rey apresa a las personas que piensan distinto a él y que piensan distinto a los intereses del rey. ¿Ya? Eh,
Eso. Estimados, dudas, consultas, dudas, consultas. Hable ahora o calle para siempre. ¿No? ¿Está clarísimo? Dedito para arriba, los que tienen todo claro, ¿sí? Gracias, Isidora. Qué bueno que le quedó claro. Eh, ¿Sí? ¿Le parece bien? Está un poquito fome. Comentario. Juan, ¿quiere decir algo? Lo escuchamos. ¿Le parece bien o está un poquito fome? Con confianza. No les voy a poner mala nota todavía. ¿No? ¿Bien? Ya, chiquillos. Y la violencia. Es complejo, por eso te digo el tema del miedo, porque el miedo no tiene que ver solamente con pasar hambre, también tiene que ver con el cuidado personal, con la vida. ¿Ya? Eh, no podemos, bajo ninguna circunstancia, y voy a tratar de hacerlo lo más rápido posible, bajo ninguna circunstancia nosotros podemos justificar la violencia. Y lo vamos a conversar en la próxima clase de qué pasa con la violencia en el contexto de la guerra de la Revolución Francesa, porque, como les decía, le cortaron hasta la cabeza al rey. ¿Ya? Chiquillos, lo vamos a profundizar en la próxima clase, ¿ya, Juan?